Gracias por estar en nuestra sintonía con esta hora de Cala en la política. Siempre es un gusto escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora senador. El 20 de julio se establece. ¿Va a haber una fiesta, algo con inicio de su periodo en el Senado? Lo que tiene que haber es trabajo todos los días, Cala. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué usted quiere hacer llegando al Senado? Hay muchos colombianos que sufren la inseguridad. Esperan que nosotros seamos sus voceros en un control político permanente. El país necesita una alta tasa de inversión, la economía se ha venido debilitando. Podría estar mucho más alta. En esa materia tenemos que trabajar, apoyar con las leyes el proyecto de esa gran revolución educativa de Óscar Iván Zuluaga. Mire, yo no creo en los países del odio de clases. Creo en una democracia que genere fraternidad. Nosotros vamos a presentar un proyecto para aumentar la remuneración mínima de los colombianos y reducir los impuestos a las empresas, para que le vaya mejor a los trabajadores, le vaya bien a las empresas, así el fisco tenga que hacer un inicial sacrificio, que no derroche, porque una de las características del gobierno Santos ha sido el derroche en el fisco. Óscar Iván es un candidato de austeridad en el gasto público, burocrático y de expansión en el apoyo social. ¿No le preocupa que Óscar Iván no despunte en las encuestas? Definitivamente, porque falta muy poco para las elecciones. Los que deberían estar preocupados son los que han mirado la reelección del presidente Santos, que se cayó la popularidad del 84 al 35 y la intención de voto está entre el 15 y el 24. Y lo que se ve es que Óscar Iván Zuluaga sube y sube y sube sólidamente, porque cuando lo escuchan, cuando ya conocen lo que ha sido, inmediatamente fija credibilidad. Hablemos de Venezuela, expresidente Uribe. Venezuela, que usted me recordaba, y cierto, estábamos en la pausa diciendo que ha habido una guerra mediática, verbal, de pronunciamientos. Usted siempre ha sido muy radical con el tema Venezuela, lo fue con la presidencia de Hugo Chávez y ahora estamos viviendo otra etapa post-Chávez con el presidente Maduro y todo lo que ha ocurrido recientemente. Usted me mencionaba países de odio de clases, ¿no? La expresión que acaba de decir. ¿Es ese el fenómeno que está sucediendo en Venezuela o fue el caldo de cultivo para lo que hoy sucede? El fenómeno castrista que el difunto presidente Chávez llevó a Venezuela, primero generó odio de clases, enseguida unas políticas de hostilidad a la empresa privada, arruinaron la economía. Todo eso se ha reflejado en una pauperización de los trabajadores. El año pasado inflación del 56, incremento del salario del 10. ¿Qué hay hoy? Hoy, por desabastecimiento de la economía, las tiendas están vacías. Por represión de la tiranía, las calles inundadas de sangre. Por represión de la tiranía, las cárceles llenándose de disidentes. ¿Y por qué opino? Porque esa dictadura ha protegido al terrorismo colombiano. Porque la Carta Democrática dice que cada país tiene que defender su democracia y exigir que se cumpla en el vecindario. Opino porque Venezuela es el pueblo hermano de la historia, del presente y del futuro, y porque tenemos que hacer valer los derechos democráticos en todas partes. Finalmente, me duele la deshonra que para Colombia constituye la debilidad del gobierno Santos, que lo ha convertido en cómplice de Maduro por no enemistarse con la FARC. ¿A qué cree usted que se debe los problemas que tiene, además de todo lo que me ha dicho, el liderazgo de Maduro como presidente? Porque hay muchas cosas que a lo mejor no son el resultado de la gestión Maduro, que ya venían por años en la gestión del presidente Chávez. Pero aquí que ha quebrado esa aparente unidad que había, por lo menos durante los años de Chávez, había oposición, pero no llegaba a estos extremos de manifestaciones públicas. ¿Por qué ha habido un punto de quiebre? El presidente Chávez, como Carlos Marx, murieron sin recibir la cosecha de sus fracasos. La cosecha de sus fracasos, no de sus éxitos. Correcto, correcto. Todo esto es una situación heredada. Dicen, hombre, es que Chávez tenía un liderazgo carismático, muy hábil. Pero era cierto. Correcto, pero ante esta situación económica que él mismo creó, se habría enredado. ¿Ah, sí? O sea que hoy están manejando sin rectificaciones la mala herencia que de él recibieron. Y uno ve
usted vio la última ley de Cuba. La de la inversión extranjera. Donde dice, le rebajan impuestos a la inversión extranjera cuando no le dan posibilidades a la inversión local. Y al mismo tiempo se comprometen a no expropiar. Los Castro ahora quieren rectificar, pero no rectifican totalmente, porque seguramente por allá subyacen ellos que están dándose cuenta de sus fracasos. Quieren rectificar, pero no lo hacen de una manera contundente que le dé credibilidad al mundo. Venezuela está viviendo lo que sembró el difunto presidente Chávez. Y el presidente Santos, así no se lo proponga, con sus actitudes, está creando en Colombia un camino de contagio del castrochavismo. Óscar Iván Zuluaga es una barrera para que Colombia supere pobreza y construya equidad dentro de los valores democráticos. O sea que Óscar Iván Zuluaga, de llegar a ser presidente, la relación con Venezuela sería el punto de vista que tiene usted sobre Venezuela y sobre el sistema. Óscar Iván Zuluaga es un defensor del sistema democrático, países seguros, con instituciones independientes, unos países con un gran equilibrio entre la participación y la representación, con empresa privada, pero incluyente, con posibilidades de educación y emprendimiento para los jóvenes, para los sectores pobres. La plataforma de Óscar Iván Zuluaga es extraordinaria. Estoy seguro que su manejo de las relaciones internacionales sería serio, sin agresiones, sin actitudes de guerra, pero exigiendo respeto a los principios democráticos. ¿Por qué el único país ha sido Panamá en toda Latinoamérica que con la situación de Venezuela ha dicho hay que revisar lo que allí está pasando, abusos de derechos humanos, y le ofrece hasta la líder opositora María Corina Machado su lugar ante la OEA para que sea escuchada? ¿Por qué cree que ha sido nada más un único país y los demás, todos prácticamente no han podido alzar su preocupación? Me hago la misma pregunta. Mire, el castrismo y el chavismo tienen muchos que los defienden y que son obsecuentes por temor o por intereses económicos por el petróleo de Venezuela. En cambio, los valores democráticos que favorecen a todo el mundo, hay muy poquitos que tienen el valor civil de defenderlos. Qué tristeza. Y algo pasa en la región, y algo pasa en mi país. Yo recuerdo los gobiernos de Colombia haciendo coro con la región para que Pinochet facilitara un regreso de la democracia en Chile, o haciendo coro con la región para que hubiera unas nuevas elecciones en el Perú, las que condujeron a la presidencia del presidente Toledo. Entonces es inexplicable hoy que ante esta situación de Venezuela, el gobierno Santos de Colombia deshonre la tradición de defensa democrática de mi patria. Es inexplicable que el gobierno Santos, por no enemistarse con la FARC, por no indisponer a la FARC, se convierta en cómplice de todo esto que hace Maduro en Venezuela. Y le anoto, si usted revisa como periodista la historia del presidente Santos, encontrará que él como periodista y como ministro de Defensa era la voz más radical en el continente contra del chavismo. Uno habría dicho, elegido presidente, uno habría entendido que asumiera una posición prudente. Lo que es inentendible es que hubiera pasado de ser el más radical crítico al más complaciente aliado de la dictadura, hasta el punto que Maduro hace poco dijo que Santos le había prestado el mejor apoyo. Creo que lo cito textualmente. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad, pero ya entendí el caso Colombia. Pero lo que quiero es, usted, no solo como expresidente de Colombia, sino como estratega a nivel mundial que lo ha sido, que me hable del resto de los países. Si es, como mucha gente ha dicho hasta en las redes sociales, que la deuda que tienen muchos de estos países con el tema petróleo es lo que les ha callado, el tema económico con el petróleo, y en muchos casos la indiferencia de decir, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en líos. Yo quiero que usted me diga, fuera del caso Colombia, en el resto de América Latina, ¿por qué? ¿Por qué no ha habido una preocupación con lo que está pasando en Venezuela? Regresamos enseguida, no se me vaya a esta hora de Cala en la noticia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la noticia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora senador de la República de Colombia, 20 de julio, comienza su periodo, ¿son 4 años?
4 años. 4 años. Y antes de seguir con el tema de Venezuela, repercusión internacional, hay mucha gente que dice la Constitución no permite una reelección más para Uribe como presidente, pero ahora dentro del Senado será uno de sus proyectos el poder hacer una reforma constitucional que luego le permita volver a ser candidato presidencial. Eso ha sido un sofisma de distracción. Entonces algunos proponen eso para llevar el debate allá. Ajá. Hombre. Pero no está en su mente. No, por favor, no, por favor. El día que la Corte Constitucional dijo que yo no podía volver a ser presidente porque había sido elegido en 2 ocasiones, me incliné reverente. Por eso me extraña que una revista tan seria como la revista The Economist de Londres haga eco a eso, que son rumores de un sectorcito de poder alrededor del presidente Santos. O sea que definitivamente nosotros podemos tener esta grabación en tape para la historia de que eso no es un escenario posible. Y aspiro poder tener algo que quise tener con el presidente Santos. Yo aspiro con Oscar Iván Zuluaga a poderle decir a usted qué lujo de gobierno el que tiene Colombia. Para mí habría sido mejor decir, conocida ya la obra de gobierno del presidente Santos, acertamos, qué bueno haberlo elegido, qué gran gobierno. Me da mucha tristeza tener que decir que el país va retrocediendo, pero sé que esa tristeza nos la va a compensar la alegría cuando veamos los resultados de gobierno de Oscar Iván Zuluaga. Bueno, hay que ver, presidente, lo veo muy entusiasmado, las encuestas no apuntan a que Oscar Iván realmente es el favorito. A lo que no apuntan es a la reelección del presidente Santos. Cuando Oscar Iván va así, presidente Santos va así. Pero aún tiene mayoría. No, hay una encuesta ya donde están por encima Oscar Iván, otros los candidatos, y en una segunda vuelta le ganarían al presidente Santos 3 candidatos, uno de ellos Oscar Iván. Lo único que yo realmente quisiera escuchar, y ojalá que Wikileaks tenga alguna llamada, que en algún momento nosotros podamos escuchar, una llamada entre usted y el presidente Santos. ¿Cuál fue el momento de quiebre de esa relación? ¿En qué momento, verdad, usted le dijo al teléfono 3 o 4 groserías al presidente Santos? Nunca. A mí me extraña. Nunca. Mire, me da usted la oportunidad de decir esto. Yo empecé a hacerle reclamos a la bancada parlamentaria y al gobierno porque estaban tomando decisiones y aprobando leyes en dirección totalmente contraria a lo que había sido la oferta programática. Por ejemplo, uno de mis reclamos. Hombre, Colombia había definido que los criminales eran terroristas. El presidente Pastrana. Y yo me opuse al Caguán, pero Pastrana le cumplió al país. Tengo que reconocerlo. Hizo lo que prometió. El presidente Santos ha hecho lo contrario de lo prometido. Cuando la FARC estafó al presidente Pastrana, el presidente Pastrana tramitó acertadamente que a esos grupos se les señalara como terroristas. Así nos mantuvo nuestro gobierno, así lo aceptó el presidente Santos como ministro. Hombre, lo primero que hizo fue, en una nueva legislación, decir que eran actores políticos. Los niveló con las Fuerzas Armadas Institucionales de Colombia. Cuando Colombia ha sido no una dictadura militar confrontada por una insurgencia, sino una gran democracia confrontada por un narcoterrorismo. Entonces, que te quede muy claro, Cala, hay una serie de decisiones en materia de orden público, tratamiento a las Fuerzas Armadas, tratamiento a los terroristas, económicas y sociales, derroche del gobierno, expansión burocrática, que es lo que me ha llevado a mí a asumir una posición crítica. Me habría sido No, pero lo sé, presidente. Lo que sí estoy seguro es que a puertas cerradas o en algún otro momento este discurso cambió refiriéndose a la traición de Juan Manuel Santos al proyecto de Álvaro Uribe. Pero no tuve la oportunidad de esas llamadas telefónicas, porque cuando ya vi que no había que hacer, dije, no hay con quién hablar. Entonces, preferí no hablar que tener la tentación de decir algo de lo que tú suponías. Y que después salga a la luz. No, porque yo suelo decir, en estos días que vieron que los americanos me habían espiado. Ah, sí, lo leí. Dije, ojalá publicaran todo. Yo le digo a los estudiantes de liderazgo, uno en la vida pública tiene que decir en privado aquello que esté dispuesto a sostener cuando salga a la luz. Claro. Entonces mi preocupación era, ¿para qué entrar en epítetos? Como a la dictadura de Venezuela no le he respondido con epítetos. Me lanzan epítetos. En lugar de entrar en ese cruce de insultos,
lo que he repetido es ese cuadro tan grave que hay en Venezuela y la indolencia de las democracias latinoamericanas que le dan la espalda a la tragedia de Venezuela. Y me voy al último corte de publicidad de esta hora y justo cuando regresemos, a lo mejor en un minuto, dígame por qué, porque ya sabemos por qué Colombia tiene esa posición respecto a Venezuela, pero el resto... Recordemos, el gobierno de Colombia es totalmente débil frente a la dictadura de Venezuela para no indisponerse con el terrorismo de la FARC. Ya tengo ese argumento. Veamos el resto de los países latinoamericanos. Regresamos con el final de esta conversación con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ahora senador de la República. Mensajes que siguen el final de la conversación en exclusiva con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en esta edición de Cala en la Política. Ahí tienen ustedes la foto cortesía de Víctor Rodríguez. Por lo menos hoy se divierte. Y estamos llegando al final de esta conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Siempre se nos quedan muchos temas en el tintero. Senador, expresidente, los demás países de América Latina, el tema Venezuela, ¿por qué nos involucran? Les parece muy incómodo enfrentar esas dictaduras. Mire, cuando enfrentaban a Pinochet bajo Fujimori, acudían todos en masa y le tienen miedo a Castro y por ende a su pupilo que es Maduro y tienen intereses económicos de petróleo y tal vez los incomodan los epítetos. Si fuera por incomodidad de epítetos, yo guardaría silencio frente a la dictadura de Venezuela. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? La denuncio todos los días la denuncio y no entro a responder epítetos con epítetos. Me mandan un insulto, una calumnia y sigo respondiendo, explicándole al mundo esa dolorosa realidad de Venezuela. Me encantaría, expresidente, que usted pueda darle una ojeada a mi libro El Poder de Escuchar. Hay algo que he aprendido de liderazgo aquí. Muchas gracias, Y Carla. siempre digo que el poder de escuchar es la clave, ¿verdad?, de todo lo que uno hace en la vida. El minuto final, lo que usted quiera decirnos, gracias porque usted tomó el libro, Evo Morales me lo lanzó en la mesa y ni gracias me dio. Muchas gracias. No, a usted muchas gracias. Mire, mis profesores de liderazgo han dicho lo siguiente: el mundo moderno exige dedicar en los líderes el 90% a comunicaciones y de eso el 80% a escuchar. Nuestro diálogo comunitario con los colombianos ha sido de escucharlos, buscar soluciones. Este gobierno Santos solamente escucha al terrorismo. Oscar Iván es un gran escucha de toda la ciudadanía. Cuba, allí tienen un socialismo imperial, una tiranía imperial. Les encanta el capital de los grandes capitalistas del mundo, pero maltratan al pequeño capital cubano, no lo dejan florecer. Muchísimas gracias, expresidente, por estar con nosotros. Un placer. A usted muchas Nos veremos, gracias. ojalá que sea en Colombia en algún momento también, para conocer donde usted se desarrolla ahí todos los días. Hacemos, por supuesto, una pausa de 24 horas. Simplemente me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.